cometí muchos errores entonces. Yo creo que eso es parte del trabajo con los jóvenes, que uno comete muchos errores con los jóvenes. ¿Sí? Y eso es a lo que yo vengo hoy día, después de recoger un poquito de la experiencia, digo yo, ¿cómo solventamos esos errores que hemos cometido muchas veces? Y bueno, parte de eso es hoy mi presentación acá con ustedes. Ya lo dijo el hermano, la importancia del trabajo con los jóvenes. Sí, yo he estado leyendo mucho al respecto y, por ejemplo, en un premio Nobel dijo que los jóvenes eran el motor de cambio a nivel económico. Y que un premio Nobel lo diga ya tiene un peso, y eso lo dijo ante las Naciones Unidas. Entonces, la atención ahorita de todo el mundo está precisamente sobre los jóvenes. Entonces, todo el mundo está viendo cómo saca algo de los jóvenes. Los políticos están viendo cómo sacan algo de los jóvenes. Y nosotros como Compasión, nosotros hemos visto muchas veces que muchos jóvenes se pierden, aun cuando han pasado por los proyectos y todo eso, los jóvenes se pierden y como que a veces no hemos podido como que hacer mucho por ellos, ¿verdad? Es decir, como institución. Entonces, sí estamos fuertemente interesados en los jóvenes. No solamente porque son ese motor de cambio, sino también porque los jóvenes en general están descuidados. Los jóvenes se están perdiendo. Yo no sé, ustedes se han visto estadísticas de los jóvenes, pues parte de lo que el hermano nos proyectó hoy, pero ya casi estamos por las 25,000 adolescentes siendo madres. Y a estas alturas del año todavía, no sé cómo vamos a terminar. Estamos hablando de que el hermano decía que Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Y a quiénes creen que están matando más? ¿Y quiénes creen que son los que están matando más? Los jóvenes. ¿Sí? Entonces, y en estadísticas nos podríamos ir un montón, ¿verdad? De ver las estadísticas, pero ya habrá un tiempo también para eso, para presentarles en qué consistió un diagnóstico que nosotros estábamos haciendo. Quiero leerles, así tratar de ser rápido con esto, pero les voy a leer acá un testimonio. Este salió en Plaza Pública, yo no sé si ustedes han leído alguna vez Plaza Pública, pero es un periódico digital. Y el título se llama Me llamo Carlos y soy marero. Fue un testimonio que le hicieron a él. Y va a tener algunos puntos de coincidencia con lo que dijo también el hermano. Dice, vine al mundo, y dice, perdóname por haber nacido sin oportunidades. Solo desde ahí ya nos lanza un mensaje. ¿Cómo nosotros vemos a un marero, por ejemplo? ¿Cómo lo vemos? Si ven así con, ustedes saben cómo se visten, ¿verdad? Por lo regular. Tienen sus tatuajes, algunos hasta tienen tatuada la cara y utilizan sus camisas así como que a cuadros grandes de fuera, sus tenis y sus gorras así un poquito planas, ¿verdad? La visera plana. Entonces ya sabemos nosotros quién es un marero solo al verlo. ¿Sí? Pero vamos a oír este testimonio entonces y como él comienza diciéndolo es, perdóname por haber nacido sin oportunidades. ¿Sí? Vine al mundo condenado apenas a subsistir. Mi mamá fue violada a los 10 años por su papá. Como pasa a veces, quedó embarazada conmigo. Seguramente no al primer intento. Me parió una semana antes de cumplir 11 años. Es decir, la mamá. Su papá, ahora también su pareja, la mandó a que consiguiera un trabajo para hacerse responsable de su hijo. Por mi culpa, estaba obligada a trabajar a los 11 años. Como nadie le dio chance, entonces su papá, mi papá, la mató a golpes. Crecí solo. Mi familia eran los cuates del barrio. Conforme fui haciéndome grande, necesité ser parte de algo con propósito o iba a seguir intentando pegarme un tiro en la cabeza. Afortunadamente se trabó la pistola.
como todo lo que tenía en mis manos, que no es mucho, estaba rota. La pistola no se pudo matar, intentó matarse, no se pudo matar. Dios me estaba hablando, me estaba diciendo que siguiera, que yo era amado. Entonces mis meros compadres me aceptaron en la mara del barrio. Al fin tenía familia. Estamos para todos, donde no me juzga nadie por quién era mi papá o quién era mi mamá. Al principio tuve que hacer algunas cosas que no quería. Me daban ganas de llorar, pero no tenía otra opción. Ahora ya me acostumbré. Pero la verdad es que me sentía agradecido con Dios por esta oportunidad. Pues nunca pude haberlo escrito. Siempre he soñado con leer un libro o escribir una canción. Tal vez algún día dedicada a Dios. La cosa es que ahora que era parte de la mara del barrio, iba a poder comer más de una vez al día. Me compré un par de zapatos y una camisa de los rojos. La sociedad, según he aprendido, es mala, corrupta toda. Como usted, como yo. Todos nosotros somos como un gran desagüe. Entonces, ¿cómo quieren ayudarnos por voluntad? Como no quieren ayudarnos por voluntad propia, entonces por eso les quitamos sus teléfonos y sus billeteras. Es por la familia. No me quiero quedar solo otra vez. Ahora dicen que los ricos y poderosos quieren pasar una ley para convertirme en el diablo que tiene tatuajes, porque hago lo que hago, pero no me queda otra. Nunca me han preguntado qué quiero de la vida. En lugar de eso, nos han declarado la guerra. Siempre hemos vivido en guerra. Peste, sangre, pobreza, en el olvido. Pues jugamos fútbol con mis compadres, pero no hay canchas. También me gustan los poemas. Solo me los imagino. Además, siempre quise hacer algo por el barrio, por mi gente. Si tú me hubieras preguntado cómo me llamo, te habría dicho que me llamo Carlos. Pero nadie me ha preguntado nada. Pareciera ser que Dios se equivocó, porque no soy amado realmente. Me declararon la guerra a mí y a mis compas, y eso es lo que van a tener. Que corra la sangre. Ya hemos tenido experiencias, aguantamos. Es un testimonio bien fuerte. Y uno podría decir, no, pues si todo malo tiene la oportunidad de decidir en su vida. Sí, no. Sí, no. Depende de qué es lo que valore. Si alguien valora su vida, tiene que ajustarse a lo que diga el grupo. ¿Verdad? No estamos aquí defendiendo a los mareros, ¿no? Pero sí queremos dejar claro desde el principio que entender al joven es importante y nos interesa. No ir con el instructivo ahí de cosas miradas que tenés que hacer para que seamos y seas parte de nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar esto aquí por un rato. Al final voy a retomar el tema del testimonio. Pero yo creo que nos introduce a que realmente pensemos qué tenemos nosotros para ofrecer a los jóvenes. Está bien, y yo me emocioné cuando Minor me dijo que iban a empezar un diplomado en pastoral juvenil. Porque dije yo, bueno, ahí ya nos da pues todos los instrumentos como para que nosotros podamos ir y trabajar con los jóvenes más de cerca. Ya más propositivos, más intencionados y más que todo que vayamos con el amor de Jesús, ¿verdad? Porque podemos llevar un montón de palabras bonitas y palabras rimbombantes y todo, pero si el amor de Jesús no está mediando, las palabras van a seguir ahí, ¿verdad? Por eso que hay muchos que decían que muchos de los delincuentes se saben la palabra de Dios. ¿Sí? En las cárceles, por ejemplo, se ha estimado que cerca de un 70% de las personas que están presas son cristianos, ya sean evangélicos o católicos, pero ahí creen en Dios.
años en general, ¿verdad? Es decir, eso es lo que abarca la adolescencia tardía, ¿sí? ¿Qué nos mueve a pensar en los jóvenes? Y creo que miremos en primer lugar, Jesús fue joven. ¿Sí? Ustedes leen en Lucas 2:52, que dice que el niño crecía, y cuando está hablando ahí, está hablando de alguien que está adolescentón, ¿verdad? Esos adolescentes que miramos nosotros. Pero dice que crecía en gracia para con Dios, en gracia para los hombres, crecía en estatura y en inteligencia y sabiduría. Y el hermano citó un pasaje que yo iba también a mencionar hoy, cuando Jesús está en el templo, ¿verdad? Ahí Jesús tenía como unos 12 años. Es decir, y cuando llegan los papás y le dicen, ¿qué hacías aquí? Entonces Jesús, yo no sé qué expresión le ponen ustedes en el rostro, pero a mí me llama la atención que Jesús responde, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy día, verdad? Viene el hijo y respondeme pues. Le dice el papá o la mamá, el hijo dice algo, no me respondas así. Y ya viene, entonces uno dice, pues, ¿qué es lo que quiere el adulto, ¿verdad? Entonces, pero yo no sé cómo era esa cultura, pero Jesús le responde, ¿no saben que en las cosas de mi padre tengo que estar, pues? Entonces dice que María guardó silencio. Dice que guardaba esas cosas en su corazón. Pero vemos a un Jesús, un niño inquieto, ¿verdad? Que se va a meter al templo, se les pierde, va llevan en caravanas, ¿verdad? Y se les pierden y lo buscan por todos lados hasta que lo encuentran en el templo, ¿verdad? Bueno, Jesús fue joven. Sí, Jesús el Evangelio nos narra desde que era niño. Después de ese episodio del templo, no se nos dice nada de Jesús, sino hasta que está en el momento del bautismo, ¿verdad? Con Juan. Ahí se nos comienza, otra vez se nos habla de la vida de Jesús, pero esa transición, qué pasó en sus años de adolescencia, cómo pasó sus 18 años, su Bar Mitzvah, como lo conocemos ahora, no sabemos qué pasó en todo eso, ¿verdad? Bueno, no me voy a animar a decir cosas, pues, pero era un joven. ¿Sí? Otro, es interesante que Jesús nos llama a ser como los niños. Y no le dice a los niños, miren ustedes, cuando sean grandes van a ser como estos adultos. Jesús no dice eso. Es más, le está diciendo al adulto, y son palabras de Jesús, si ustedes no son como estos niños, ¿cuál es la sentencia que hace Jesús ahí? No entrarán en el reino de los cielos. O sea, la sentencia es dura la que hace Jesús ahí. Entonces, en la mente de Jesús, los niños son muy importantes. Consideramos también que en general los jóvenes son un segmento muy descuidado. Todo el mundo tiene sus ideas de qué va a hacer con el joven, y a la larga se pierden por aquí, se pierden por allá. Saben que yo crecí, yo cuando era niño, fui un niño patrocinado en una institución que se llama AMG. Tenía amigos. Y salimos de la misma institución, nos hablaban de Jesús todos los días, nos hablaban de Jesús, nos llevaban a campamentos, nos daban historias bíblicas así para que pintáramos, hacían competencias de Biblia para que memorizáramos y todo eso. Más o menos a la mitad de mis amigos los mataron. Estaban metidos en cosas que no convenían. Entonces, yo no sé de qué depende. Yo creo que la misericordia del Señor por un lado, pero entonces uno se pregunta por qué unos sí y otros no. Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho también el factor humano, ¿verdad? Y los mataron siendo adolescentes, siendo jóvenes. Si no es que los hayan matado a la edad adulta, ¿verdad? No. Todavía eran unos niños, pues, varios de ellos, a quienes asesinaron, ¿verdad? Estaban metidos en maras o se iban a pelear. Ustedes saben que uno me pasó, bueno, a mí a veces antes me gustaban mucho los pleitos, ¿verdad? Entonces, hasta quedábamos con los amigos a la salida, nos vemos, ¿verdad? Entonces, crecí en un ambiente un poco hostil. Yo creo que aprender a pelear era parte de la vida cuando uno venía creciendo, ¿verdad? Y no, como
dijeron por ahí en Buen Chapín, se montaban en uno, ¿verdad? Entonces, estos mis amigos también eran así. Yo creo que también por eso fue que los fueron matando, ¿verdad? Y también ya comenzaron a llegar narcos a la colonia donde nosotros vivíamos y también se involucraron en cosas que tenían que ver con la droga. Pero bueno, algo pasó, que unos sí y otros no. Miren, cuando ustedes miran esta imagen, ¿ven a un solo joven representado en todos o hay muchos jóvenes? Muchos. Muy bien. Hay muchos jóvenes, ¿sí? Entonces, hablar de una sola juventud, es un poquito delicado. Porque por hablar de una sola juventud, ¿quién va a ser para nosotros la expresión de esa única juventud? ¿De dónde van a ser? Y solo ahí ya se crean un montón de problemas. Si decimos la juventud va a ser como los jóvenes que viven en la ciudad capital y eso va a ser el modelo que vamos a replicar en todo el país, ¿y dónde están los intereses de los grupos que viven en las áreas rurales? O sea, no es solo una juventud, la herencia cultural no es una sola tampoco. No es lo mismo, y muchos dirían que sí, pero no es lo mismo hablar de un joven capitalino, aún con toda la tecnología, que hablar de un joven en el área rural. No es lo mismo. Hay costumbres que se mantienen, hay prácticas, hay culturas que se mantienen. Y por asuntos de desigualdad en Guatemala, saben que el otro día se estaban graduando de Compasión, a mí me invitaron a asistir a una graduación, creo que era del INTECAP, si no estoy mal. Y pasaron unos niños que eran chiquititos, ¿verdad? Y yo dije, estos hasta los niñitos están metiendo en los PCTs. Yo creo que eran de los PCTs, o no sé cómo. Pero la cosa es que pasaron y pues, esos niños tienen 12, 13 años. Hay unos chiquititos. Entonces, debido a las desigualdades que hay en el país, tampoco podemos comparar a un joven que crece en la capital. No estoy diciendo que en la capital tenemos las mejores oportunidades tampoco, pero no es lo mismo de un joven de la capital que un joven del área rural. Y se marcan las diferencias ustedes en nutrición. ¿Sí? O sea, solo ahí no podemos, ya diríamos, no podemos hablar de una sola juventud. Hay muchos jóvenes, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a pensar en el concepto de juventudes. Y si eso lo llevamos a un plano más global todavía, no es lo mismo hablar de un joven guatemalteco que de un joven argentino, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero el país que tiene a las personas más altas del mundo es Holanda. Su promedio ya pasaba los 2 metros, ¿verdad? Un joven adolescente ya tiene como 1,85 de estatura, ¿verdad? Yo mido como 1,66 más o menos. Y estos tipos son unos altísimos, ¿verdad? Unas torres. Entonces, solo ahí no es lo mismo. En cuanto a leyes, no son las mismas leyes acá en Guatemala como las leyes que son en España, por ejemplo, o en los países nórdicos. Finlandia, Suecia, Noruega, todos estos países de por allá, ¿verdad? Dinamarca. Las leyes no son las mismas para los jóvenes. Entonces, no podemos hablar de un solo tipo de joven. ¿Sí? Hay muchos jóvenes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de por qué nos interesan los jóvenes, parte del descuido es también porque no hemos podido ver, no voy a hablar de diversidad de género, no me van a malentender, porque ahora se habla de diversidad y ya se está hablando de diversidad de género, y no es a eso lo que me refiero, sino a la diversidad, las múltiples diferencias que hay de jóvenes en el país. Cuando nosotros podemos ver eso, yo creo que podemos comenzar a hacer un trabajo un poquito más significativo para el adolescente. Nosotros a veces pensamos en nuestros ministerios, que el ministerio se vea bien, que el ministerio se vea como que es el que está haciendo todo, pero no, lo importante es lo que estamos haciendo con el joven.
generales de David. David era un joven como de unos 15 años más o menos. Era de buen parecer, era muy... lo vamos a dejar muy bien parecido. Sus papás lo mandaban que él, y esa era la actividad a veces del hijo menor, ¿verdad? Ir con las ovejas a pastorearlas, ¿verdad? Porque los hermanos mayores tenían que estar en las cosas de los adultos que eran más importantes también. ¿Se acuerdan ustedes que Isaí entonces manda a David a que al campo donde estaba el ejército para que le llevara víveres a sus hermanos? Bueno, entonces David viene y le lleva víveres, ¿verdad? Cuando David ve que Goliat está ofendiendo, y David lo dice, ¿verdad? Está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente, ¿verdad? A David eso lo indignó. Porque David había crecido con la idea de que Dios era el Dios de Israel. Pero en ese momentito estaban todos amedrentados, ¿verdad? Entonces David no se podía explicar como un joven, como un buen joven, no se podía explicar por qué los adultos tienen tanto miedo si estamos con Dios. Entonces, el pasaje nos dice, allá en 1 Samuel 17, por si lo quieren leer, que una de las primeras cosas es que David se metió a oír qué era lo que estaban hablando, cómo se metió, fue a ver la guerra realmente, que era cuando el gigante llegaba y los asediaba, ¿verdad? David fue a ver eso y hacía sus comentarios. Entonces el hermano mayor le decía, pues ¿qué haces aquí, hombre? No debieras estar en otro lado, ¿verdad? Y eso molestaba a los hermanos de David. Entonces David no se quedó con eso. Entonces llegaba otra vez el gigante a hacerles pleito. Y David dice, bueno, yo voy a pelear con él, ¿verdad? No se animan los saqueos, yo voy a ir a pelear con él. Entonces David viene y se presenta con Saúl y le dice, sí, yo mataba osos, yo peleaba con osos y leones cuando se querían llevar a mis ovejitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál hubieran querido usted que fuera la reacción? ¿Cuál creen ustedes, si fuera el caso de ustedes? Que viniera un joven, supongamos que vivimos en una colonia marginal, en un barrio donde las maras son una realidad bien dura. Y viene un chico de 15 años y les dice a usted que es hijo de alguno de ustedes. Y les dice, miren, aquí nadie está haciendo nada con ellos. ¿Sabe qué? Yo me voy a meter allá y les voy a hablar del evangelio, voy a hacer amistad con ellos. ¿Qué harían? A uno le ponen los pelos de punta, ¿verdad? Como todo buen papá, uno. Eso estaría difícil, ¿verdad? Entonces David fue de los que se apuntó a hacer eso. Insisto, David tenía como 15, 17 años. ¿Sí? Entonces, pasa lo que tiene que pasar, le ponen la armadura. ¿Se recuerdan ustedes? Saúl manda a que le pongan la armadura que él usaba. Es decir, vas a ir a pelear, pero vas a ir con las condiciones de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los adultos, los soldados. Vas a ir con esto y te vas a vestir así. ¿Y qué hizo David? ¿Qué creen ustedes que hizo? ¿Qué dice el pasaje? Me pesaba la armadura, ¿verdad? Hasta el punto de yo no puedo pelear con esto, ¿verdad? No me lo voy a quitar, ¿verdad? Ni la espada yo creo que podía dominar, pues seguro no sabía dominar la espada. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que él utilizó? La onda y las piedrecitas, ¿verdad? La onda que él sí sabía, o sea, tenía una buena onda. O sea, él sí sabía utilizar lo que tenía. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Gedeón cuando Gedeón le comenzó a poner todos los peros? Señor, pues es que mira, yo no soy muy bueno, yo no sirvo para ese trabajo que me están mandando. ¿Qué le dijo Dios? Ve con esta tu fuerza, ¿verdad? O sea, Dios no le está pidiendo más a Gedeón. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se presenta ante la zarza? Señor, pero ¿cómo quieres que yo vaya? ¿Qué señal habrá? ¿O qué? Arreglemos ese acuerdo, ¿verdad? Porque si no firmo el contrato, yo no voy a
firmar el contrato hasta que yo no esté seguro, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice, o cuando está frente al mar también, para abrirse, antes de que se abra? ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Cuál es la pregunta que le hace? Le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Tengo este bastón, ¿verdad? Entonces lo vamos a usar. Es decir, lo que la gente ya podía usar, eso le pidió a Dios que usara, ¿verdad? Entonces David va con esa idea. O sea, esa es la idea con David. David lo que tiene es una onda que él sí puede manejar muy bien. Entonces viene David y pues el resto de la historia pues es que David mata al gigante. Miren, tenía 15 años o 17 por ahí. Y viene David y a esa edad le quita la cabeza. Le pega la pedrada y le quita la cabeza. Qué sangrienta esa historia, ¿verdad? Pero destaquemos aquí el punto ese de la edad que tenía David, las cosas que se atrevía a hacer porque estaba indignado de cómo a los escuadrones del Dios viviente los estaban tratando. ¿Sí? Y era un jovencito. Entonces, gracias a este acto de David, se decidió el rumbo de la guerra. Yo creo que los israelitas no iban a aguantar más el sitio que les tenían los filisteos y el asedio que les estaban haciendo constantemente, porque los iba a intimidar el gigante. Entonces David decide el rumbo de la guerra. Entonces se arman de valor los soldados y van y hacen guerra y derrocan a los filisteos. Segundo, alentó a un ejército de adultos donde también estaba precisamente su hermano mayor, el que lo había mandado a callar y que le estaba diciendo que se regresara a la casa, ¿verdad? Y tercero, para este momento Dios ya había desechado a Saúl. Si eran conquistados por los filisteos, también se acababa el reino. Es decir, todo lo que habían construido en un periodo como de unos 15 años, se iba a venir abajo. ¿Saben que cuando nos hablan en los jueces de cómo era el estilo de vida de los israelitas, que eran asediados por los madianitas, los amalecitas, los filisteos, dice que ellos no tenían más de otra que irse a esconder en cuevas, en hoyos? Dejaban todo y se iban a... Esa era la vida que llevaban por mucho tiempo, y cuando tienen rey, como que se estabilizan. Entonces, una derrota por parte de los filisteos hubiera acabado con todo eso que habían logrado. ¿Por quién? ¿Quién lo hizo posible? Bueno, sí, Dios, ¿verdad? Pero ¿quién desutilizó ahí? A un joven. A un joven. Y ahí vamos viendo ciertas características también de la juventud, que a veces hemos pasado por alto y no las tomamos en cuenta. En principio el joven es decidido. Yo espero que nunca les pase esto. A mí me asaltó una vez un joven. Fíjense que me apuntó a mí, yo estaba con un grupo de canadienses. Así le hacía el arma. Dije, este cuate se le va a ir un tiro, ¿verdad? Y yo estaba ahí, estaba ahí con la pena. Entonces mi reacción fue como que calmarlo, ¿verdad? Pero en los nervios se le podía ir un tiro. ¿Por qué menciono esto? Porque los jóvenes son de armas tomadas. Por otro lado, David no aceptó la imposición que le estaban haciendo del traje de los soldados. Digo, no, yo voy a ir con lo que yo puedo y con lo que yo sé. Entonces tampoco iba a tomar un arma y un escudo, sino que con lo que él dominaba. ¿Sí? ¿Qué pueden dominar ahora los jóvenes? La tecnología.
me llamó mucho la atención que cuando yo fui al parque, las veces que hubo que ir para ir a hacer lo que uno tenía que hacer, ¿verdad? Hoy día ya no me siento tan orgulloso, pero cuando fui, la mayoría eran jóvenes. Saben que como en algún momento en algunas de estas manifestaciones hubo bombazos, es decir, esas como de celebraciones, ¿verdad? Hacían los bombazos y tiraban sus cohetes allá arriba. Y yo miraba a los adultos, y esto tal vez a algunos les va a hacer sentido, volteaban a ver con miedo, ¿verdad? ¿A qué recordaba esos bombazos a los adultos? A los años de represión acá en Guatemala. Pero los jóvenes ya no tenían eso. Los jóvenes oían y más gritaban los patrullos, ¿verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Los jóvenes vienen con nuevas mentalidades que los adultos todavía tenemos del pasado, ¿verdad? Ellos ya vienen con nuevas mentalidades también. Y por eso es que las palabras de este Yusuf, que es el premio Nobel, tienen mucho sentido, de que en la juventud está el motor de cambio para transformar las sociedades. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién es ella? Malala. ¿Premio Nobel de cuándo? Premio Nobel 2015. Dice, un niño, un maestro, un libro y un lapicero pueden cambiar el mundo. Esa es una frase que sonó por todos lados. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es la interpretación que nos han dado a nosotros aquí en Occidente, ¿verdad? Pero lo que pasó es que esta niña se levantó en contra de la represión que tienen las niñas en Afganistán, que no les estaban permitiendo estudiar ni les estaban permitiendo ejercer sus derechos. Ella comenzó a hacer un movimiento a favor de las niñas en Afganistán. Producto de eso, ella sufrió un atentado en el que perdió su ojo izquierdo. La intentaron silenciar. Y en otras de sus frases dice, nos podrán matar pero no nos podrán silenciar. Entonces, una joven de 15 años, a los 15 años que recibió el premio Nobel. Y uno dice, entonces ahí ya respondemos nosotros, ¿por qué nos interesan tanto los jóvenes a nosotros? Jóvenes como David, como esta chica, y muchos otros que tal vez ustedes conocen, de jóvenes que se han atrevido a hacer algo. Yo honestamente sí pienso que muchas de las respuestas están en los jóvenes. De hecho, yo cuando le hablo a los jóvenes, los responsabilizo a ellos ahora, porque los adultos no lo logramos, no logramos la sociedad. ¿Sí? Si usted ve a lo largo de la historia, los movimientos que han cambiado la historia, han sido los jóvenes. Ellos han sido el motor. Cuando usted lee, por ejemplo, todo lo que fue los 36 años de enfrentamiento armado interno en Guatemala, usted ve que muchos de ellos eran jóvenes. Claro, no, tampoco estoy yo diciendo que los jóvenes lo hicieron así por sí solos. Yo creo que también había mucha manipulación de los jóvenes. Los políticos manipulan mucho a los jóvenes. Pero también es cierto de que nuestras formas de ver a los jóvenes, a veces en nuestras iglesias, y lo digo con todo respeto, porque yo fui parte de una iglesia que así, en su momento así me hizo sentir. Yo era bueno si levantaba y vendía comida para construir el templo. Esa es la idea que se tiene muchas veces. El joven es dinámico, entonces está en la iglesia muchas veces y se le propone que hagan algunas actividades, y muchas de esas actividades son levantar fondos. ¿Por qué? Porque se mueven, son dinámicos y todo eso.
Pero en medio de todo eso, hay un sentido instrumentalista sobre los jóvenes. Son un instrumento para alcanzar algo más. No son ellos el fin. Y en esto entonces hay varias miradas que tenemos acerca de la juventud, que son miradas tradicionales. Se le ve a la juventud nada más como una etapa de la vida para distinguirlo entre su edad de niño, adulto. Entonces se hace como que el modelo a seguir del joven tiene que ser el adulto. Pero lo que vemos nosotros cuando Pablo le habla a Timoteo es que ninguno tenga poco su juventud. Es decir, lo que tú eres como joven, eso es importante. No en lo que te vas a convertir cuando seas adulto. He visto muchos jóvenes que guerrearon contra el sistema en sus iglesias y con el tiempo se aplacaron y se convirtieron en eso mismo contra lo que peleaban. ¿Sí? Segundo, la juventud como un grupo. Es lo que les decía yo, que a veces pensamos nosotros que la juventud es un solo grupo. Si pensamos en juventud, pensamos en jóvenes con tales características, de algún grupo, de algún lugar. Pero hoy día tendríamos que hablar de juventudes realmente. Yo sé que hay una ley que se está promoviendo en el Congreso, creo que es la 5692, y que ellos están hablando de diversidad de jóvenes. Y yo he oído muchos que están en desacuerdo, y todos tenemos derecho a estar en desacuerdo. No es que yo esté de acuerdo con toda esa ley porque tiene sus cosas que no son muy bondadosas. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que se piensa en el joven como diverso, no ya como solo un tipo de joven, ¿verdad? La juventud como cierto tipo de actitudes. Uno piensa en joven y uno piensa desafiante, malcriado, respondón, irreverente, rebelde, informal, irresponsable. Todas las cosas negativas. Y un adulto pasa a vista. ¿Cómo que? Y lo hemos hecho nosotros cuando estábamos haciendo todo este asunto de la estrategia. ¿Cómo miraban a los jóvenes? Como la etapa de rebeldía, hermano. Sus miradas son miradas muy negativas acerca de los jóvenes. ¿Sí? Y no vemos las bondades, como, insisto, como un David, ¿verdad? Solo por la forma de vestir ya se les criminaliza. Si un joven, pues, tuvo sus asuntos en la vida, sus desvíos y se tatuó, casi que queda marcado de por vida. Le ven con el tatuaje y ya comenzamos a ponerle loco, ¿verdad? Ese está perdido. O si le gusta escuchar cierto tipo de música, como no es aceptado por los adultos, ¿no? Miren cómo son las cosas, porque en la iglesia escuchar merengue, el diablo es el que los mueve, ¿verdad? Pero comenzó Juan Luis Guerra, se convirtió, él siguió merengueando, ¿verdad? Ahora todo el mundo acepta más, ¿cómo se llama esa canción de las avispas, verdad? Es puro merengue. Pero como ahora ya lo hace alguien que es cristiano, ¿verdad? Entonces es más aceptable para todos. O por lo menos para la mayoría, ¿no? Pero a lo que yo quiero es que vengamos la lógica con la que pensamos a veces. ¿Ah? Sí, sí no tiene lógica, porque unas cosas las aceptamos, pero otras no las aceptamos. ¿Sí? Entonces, si el joven escucha, por ejemplo, yo no sé qué música escuchan los jóvenes, pero reggaetón, ¿verdad? Escuchan suavecito. El rock, ¿verdad? En los años 70, el rock era el diablo, pues. Yo escuché prédicas
marero. Digo, me llamo Carlos y soy marero. Hay una discusión eterna que viene desde la época de los griegos, ustedes. ¿Qué es eso que lo que llaman la dicotomía? Y que ha acompañado a todas las ciencias, de hecho. Hasta el momento, y una de las ciencias donde yo me formé, pues, es en la psicología. Entonces, hay una lucha ahí, dice, ¿el joven decide por sí mismo todo en la vida? Esa es una posición. Y la otra posición es, somos producto del ambiente. Y se han tendido lazos entre esas dos posturas. ¿Sí? Porque es cierto, la gente puede decidir, pero también es cierto que hay un entorno que los presiona y los presiona, y muchos terminan creyendo lo que el entorno está promoviendo. Entonces, para Carlos así funcionó. Él necesitaba amor, necesitaba una familia, necesitaba tener lo básico para subsistir, y le hizo sentido la amar. Pero todos sabemos que aunque le dio eso, una mara promueve muerte. Promueve muerte. Son raros los casos de grupos de maras donde yo miro que hay un líder que lucha porque cambie la mentalidad y que sea una cultura de vida la que promueva. Pero por lo regular es muerte. Entonces, pensemos en Carlos otra vez, hijo de su mamá de 11 años y del papá de su mamá. Y este papá o este abuelo mata a la hija. Entonces el muchacho Carlos crece solo, se integra a las pandillas donde adquiere una cultura, y esta cultura la pueden llevar hasta las últimas consecuencias si los tocan. ¿Por qué? Porque ellos ahí tienen quien los defienda, tienen quien los sostenga en algún momento, pueden pertenecer, les dan el chance de ser ahí dentro del grupo. Pero si pudiéramos hacer algo antes de que entre, ¿qué haríamos? Entonces, entre todas las cosas que hemos tocado, por ejemplo, ayudemos a que nuestros mismos chicos se conviertan en pastores de otros, que se pastoreen entre ellos como un grupo. Yo no sé ustedes, pero en algunos casos la amistad dentro de la iglesia fue la que nos sostuvo dentro de la iglesia. Por otro lado, hubiera estado complicado. Entonces, el amor incondicional, esa es para mí es uno de los retos más fuertes que tenemos nosotros. Pero saben que Dios muestra su amor incondicional cuando dice allá en Mateo capítulo 5, del 44 al 45, dice que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Miren cómo lo plantea Jesús. Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, Dios no dice, esto se portó mal, para uno hay sol, man. Y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es un amor incondicional. En el Salmo 103 nosotros encontramos varios versículos que nos dicen que la misericordia de Dios se extiende cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Cuál es la distancia entre oriente y occidente? Hasta donde sabemos es infinito. ¿Sí? Pero dice que así es la misericordia de Dios. Bueno, también dicen sobre los que le temen y los buscan. Pero el amor incondicional estamos llamados a darlo. Y el amor incondicional se expresa en lo siguiente. Uno, a veces le hablamos a los jóvenes y les sacamos la retahíla de versículos diciéndoles esto es lo que se espera, pero pocas veces les hablamos de nuestra experiencia real.
No les decimos, si vos fíjate que, sí, yo cuando tenía tu edad también metí las patas, ¿no? No nos atrevemos a veces a decirlo así. Si las luchas de un joven homosexual son luchas terribles, ¿verdad? Pero a veces un versículo no les hace mucho sentido a ellos, pero la experiencia sí. Es decir, ¿por qué decimos esto? Porque cuando Dios dice no forniquen, nos está guardando a nosotros. Y si nosotros fuimos un ejemplo de lo que no se debe hacer, los jóvenes necesitan escuchar eso, ¿sí? Para que vean que también es cierto, pues. Si alguien salió invicto, pues que nos lo cuente todo, ¿verdad? Pero incluso, ¿saben que los jóvenes, yo lo siento por los oídos del niño, los jóvenes se autoestimulan? Ustedes me entienden a lo que me refiero. Y les ponemos una tremenda carga para que no lo hagan. Yo sé que hay unos que están a favor y otros en contra, pero yo no quiero estar ni a favor ni en contra ahorita, sino que si habláramos de nuestras experiencias con ellos, cómo afrontamos eso y cómo en toda nuestra santidad lo logramos dominar, ahí me cuento. ¿Sí? Entonces, si hablamos desde nuestra experiencia con honestidad y valor, yo creo que los jóvenes tienen un mejor chance. Van a tener un mejor chance, ¿sí? Lo segundo es demostrar el afecto, no con intereses alternos, ¿verdad? De decir, bueno, pobrecito, pero es que vos sos mi cuate, pero lo que yo estoy tratando de hacer es que no te vayas de la iglesia, ¿sí? Pero si yo lo abrazo simplemente porque somos seres humanos, nano, y estamos en esta lucha los dos, y yo te amo porque el Señor me ama a mí, punto. Eso lo va a ver el joven también como una tremenda honestidad. Que cuando él se comienza a alejar de la iglesia, lo sigas buscando. Y no vayas con la pregunta, mira, hermano, o con los comentarios, nos hizo falta, hermano. Pero eso nos hizo falta, ya le estamos diciendo, te estás ausentando. ¿Por qué entonces no vamos como iglesia hacia afuera, donde está él, y decirle, o estamos con vos, man? Miren, yo les aseguro que muchos jóvenes vienen solos a la iglesia. ¿Sí? Yo porque lo he visto. Claro, esto no es la fórmula mágica, ¿verdad? No, tampoco me lo van a tomar así. Pero yo creo que debemos humanizarnos más todavía en este asunto de la pastoral de los jóvenes. Lo otro es escuchar. Pregúntenle ustedes a los jóvenes en sus centros o en sus iglesias si se sienten escuchados. Si se quedan callados los patojos es que tienen miedo, entonces ya tienen una respuesta. ¿Sí? Pero preguntar así no para sacar información, sino ¿cómo estás, verdad? ¿Cómo te va hoy, verdad? Hoy te veo triste, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer por vos? ¿Podemos orar? ¿Sí? Y atreverse a dar una respuesta. Sí la tenemos, ¿no? Si no la tenemos, también ser honestos, ¿no? En esto no tengo respuesta, ¿no? Crean, los jóvenes valoran la honestidad. ¿Sí? Y dedicar tiempo. Este es otro reto. Dedicar tiempo. Salir con ellos a caminar, a la calle, ¿verdad? Invitarlo a un su helado, cosas así. Es un reto porque hoy día en nuestra sociedad vivimos muy ajetreados, todo va muy rápido, hay muchas presiones aquí, muchas presiones allá, que ya no le ponemos mucha atención. Porque cuando leo esto y veo la vida de Carlos, y este es un caso extremo, ¿sí? Estoy yendo hasta el otro lado del espectro con esto, pero yo creo que Carlos hubiera valorado mucho.
tomamos tiempo para escuchar las historias de los jóvenes. No para juzgarlos, no para criticarlos, sino para escucharlos, para comprenderlos mejor. Sí, eso es muy difícil ustedes. Comprender, porque a los adultos se nos olvida que fuimos jóvenes. Bien fácil. Y venimos con nuestras mentes ahora de adultos que pasamos ahí el tren para los patojos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos interesan los jóvenes, hermanos? Porque yo creo que podemos incidir en la vida de los jóvenes. Yo creo que tenemos los elementos como para rescatarlos. Por otro lado, ellos tienen las posibilidades también de hacer un cambio. Es decir, no solo son importantes para nosotros, y también creemos que ellos pueden ayudarnos a generar cambios, a transformarnos. Y vamos a terminar con esto. Dice en la Cumbre Mundial a favor de la infancia desde el 90, dice: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. Por eso también nos interesan los jóvenes. Y vean las palabras de Jesús: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tenemos mucho que digerir, yo sé. Pero esto es lo que les queríamos compartir, hermanos. Muchísimas gracias, y que también en sus corazones exista esto de por qué es importante para mí el joven con el que yo trabajo. Dios les bendiga.